Hay eventos, que por mucho tiempo, han cautivado, sorprendido, incluso aterrado a la humanidad. Eventos inexplicables que solo le suceden a unos cuantos. Sus historias a veces son conocidas, pero muchas de ellas son silenciadas. Pero ¿qué pasa, si un evento de estas magnitudes, le sucede a un departamento de defensa? Bienvenidos. En esta ocasión les presento. El secreto de las montañas de Bucegi. Todo comenzó en el año 2002, en Rumania. El Pentágono estaba ejecutando varios programas militares y geodésicos utilizando satélites basados en la tecnología anterior. El satélite descubrió una estructura particular situada en el interior de las montañas de Bucegi. El satélite encontró una extraña estructura. Este reveló dos grandes bloques energéticos. Los bloques estaban hechos de energía artificial. El primero estaba conectado a una pared de bloqueo de acceso al túnel. El segundo era enorme, como un domo o hemisferio, en el extremo opuesto del túnel, cerca del centro de la montaña. La gente del Pentágono no podían entender por qué el túnel se volvió en una especie de zigzag hacia la zona central de la montaña, ni la importancia del ángulo de 26 grados de la construcción. La estructura era en un plano paralelo con el suelo y el bloqueo energético semiesférico, que se encuentra en la vertical correspondiente de las rocas del canto llamados Babele. En realidad, como nuestra medida sobre la base de los datos del Pentágono mostró, la vertical era saliendo a aproximadamente 40 metros de Babele, entre ella y la esfinge de la Bucegi. El avance fue posible cerca de 60 a 70 metros de la primera barrera de energía en el lado de la montaña. Sus primeros intentos para atravesar la barrera, costaron la vida de 3 soldados que tenían paros cardíacos, ya que trataron de caminar a través de él. Encontraron una habitación gigantesca dentro de la montaña. Estaba a unos 30 metros de altura y unos 100 metros de largo. La sala de proyección, que fue prácticamente encerrado por el escudo de energía, tenía dimensiones más pequeñas que las de la sala de montaña. Su altura era de unos 20 metros, tal vez incluso más. Se encontraron tablas y mesas que contenían escrituras desconocidas que parecían antiguos caracteres. Solo había una de esas líneas de señales de la anchura de cada tabla. La escritura era complicada, pero también contenía símbolos generales como triángulos y círculos. Aunque las señales no estaban pintadas, todavía serían perceptibles debido a una radiación luminosa ligera, de color diferente para cada mesa. Hubo 5 mesas a cada lado de la habitación. En algunos de ellos pude ver diferentes objetos de uso desconocido. Se veían como herramientas técnicas para uso científico. Varios cables translúcidos blancos descendientes de muchos de ellos, la recolección en cajas rectangulares situadas fuera de la mesa y en el suelo. Las cajas fueron hechas de un metal de plata brillante que no podía ser rayado. Traté de mover uno de ellos, pero estaba demasiado bien anclados en el suelo. Los cables delicados eran extremadamente flexibles y ligeros, y en su interior se podía ver pequeños impulsos luminosos. 2 de las mesas estaban vacías, cubiertas por una fina capa de polvo de color naranja. César me dijo que ellos tomaron muestras, de las cuales unas cuantas habían sido enviadas para su análisis preliminar al laboratorio dentro de la base, pero que no habían recibido ningún resultado. La verdadera sorpresa fue el elemento distintivo que hizo el equipo de investigación. Encontraron una habitación la cual nombraron sala de proyecciones, a esa enorme sala dentro de la montaña. Cuando pasé junto a una mesa, una proyección holográfica, la presentación de los aspectos de un determinado dominio científico, se activó de forma simultánea en su superficie. Se presentaron 3 tablas de color, dimensionalmente eran perfectas y muy grandes, casi 2,5 metros de altura. Dado que las tablas eran altas, no podía ver dónde estaba la fuente de las proyecciones holográficas. Descubrí de César que en la superficie rectangular de las tablas de piedra lisa tenía una estrecha abertura en el medio, que era varios centímetros de largo y paralelo al lado más largo de la mesa. Las proyecciones holográficas aparecieron a partir de ahí. Fui a una mesa a un par de pasos, hasta que mi cuerpo estaba encima de la mesa. Era casi 5 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Estaba cubierta por una película hecha de un material similar al vidrio, que no era transparente pero oscuro. Pude ver a mi cabeza y mi cuerpo lo que se refleja como en un espejo, en la superficie de esa película llena de humo brillante, oscuro y azul. Al principio, pensé que la proyección holográfica solo mostraría el pasado de la humanidad, a partir de sus orígenes hasta el momento que se realizó la construcción en Bucegi. Entonces vi que las proyecciones presentaron los principales aspectos históricos de la evolución de las diferentes razas de nuestro planeta hasta el siglo V después de Cristo.
Eso significaba que los gigantes que construyeron toda la estructura interior de la montaña eran buenos maestros para acceder a los clichés de tiempo. Esta situación parece más probable debido al enorme período de tiempo cubierto por la proyección holográfica, que misteriosamente actualizan. Al parecer, la última actualización de dicha proyección tuvo lugar alrededor del 500 después de Cristo. Nadie sabía la razón por la cual la información histórica se detuvo en ese momento. Vi, en un curso dramático de las imágenes, la vida de Jesús y su crucifixión, negada por algunos incluso hoy en día. Tengo que decir que muchas de las cosas increíbles que sucedieron entonces, son aún más sorprendentes de lo que el presente evangelio nos narra. Las proyecciones también revelan muchas de las personas que asistieron a la crucifixión de Jesús en la colina, las personas que no eran de ese momento, pero que llegaron allí desde otras épocas históricas. Esos seres humanos, que tenían la misma ropa que el presente judía allí, tenían características totalmente diferentes y esa fue la razón por la que se escondían su rostro bajo el flujo de la ropa. El holograma también presentó secuencialmente las vidas y misiones espirituales de ciertas personas excepcionales que realmente demostraron que poseen increíbles dones divinos. Estas personas eran de la antigüedad. Así vi las obras de los grandes reformadores espirituales de hace 20.000 años de las cuales no sabemos nada. En aquel entonces, el sistema social y la distribución de las personas en todo el planeta era totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Arqueólogos, antropólogos e historiadores deberían reconsiderar fuertemente sus ideas y concepciones acerca de aquellos tiempos. Había muchos elementos de los que fui testigo, y se presentan de una manera tan compacta que seguramente me requerir cientos de páginas para dar una descripción aproximada. Aún así, la proyección holográfica duró 1 hora y media. Los 2 oficiales que estaban protegiendo el ambiente y los 6 soldados que estaban de pie en las entradas de los túneles estaban todos atónitos cuando vieron las imágenes, aunque no era la primera vez que los había visto. Después de que el holograma desapareció, me quedé inmóvil, mirando. Más tarde, César me dijo que era hora de volver a la base ya que mi tiempo de acceso a la sala de proyecciones había llegado a su límite. Miré hacia el frente. Las entradas gigantes de los 3 túneles, enigmáticos de la pared de la montaña, eran las únicas áreas a la izquierda para explorar más allá de la plaza. Eran unos 20 metros de distancia. Delante de cada uno de ellos, como a 6 u 8 metros de distancia, otros pupitres se podían ver. Estos eran similares a los que estaban situadas en el centro de la sala, pero más pequeños que eso. Le pregunté cuál era César el extraordinario misterio detrás de estos 3 túneles. Explicó que no podía revelar mucho sobre este aspecto. Lo que sí me dijo fue que lo que se enteraron de los túneles gigantes de la montaña se debió a algunas proyecciones holográficas que salieron en la mesa de control. El único aspecto que podría revelar era que los 3 túneles se dirigían hacia 3 áreas diferentes de la Tierra durante miles de kilómetros. El de la izquierda conectada a Egipto, en el Cairo en la meseta de Giza y se encuentra entre la Esfinge y la Gran Pirámide. No se ha descubierto todavía. El de la derecha conectada a una estructura similar en el interior de una montaña colocado en la meseta tibetana. Este era más pequeño y no es tan complejo. Ramificaciones secundarias de este último túnel condujeron hacia una zona bajo Buzau, cerca de la curva de los Cárpatos, y luego hacia un montaje subterráneo en Irak, que está cerca de Bagdad. Este último también tenía una ramificación secundaria que conducía a la meseta de Gobi en Mongolia. De acuerdo a lo que me dijo César, el tercer túnel, el que está situado en medio de la sala de proyecciones, representa un secreto en todo el mundo que los Estados Unidos querían mantener en secreto para sí mismos. Después de filtrarse en la prensa rumana el grandioso descubrimiento, se pusieron tensas las cosas entre Estados Unidos y Rumanía. La mala noticia es que la presidencia de Estados Unidos fue informada de estos hechos y se puso en contacto diplomático con Rumania a través de los servicios secretos. En pocos minutos, toda la operación se había descubierto. La inminente llegada de una comisión estatal de Bucarest se había anunciado para evaluar la situación. Finalmente, después de 2 horas de discusión y consulta, se llegó a un acuerdo de colaboración final, con términos precisos que equilibran los intereses de ambos países. El Papa prometió hacer ciertos documentos a disposición del Estado rumano desde los antiguos archivos secretos papales, que son de gran importancia para Rumania y también la evidencia que soporta el descubrimiento en las montañas. Después de 24 horas de negociaciones, un acuerdo final se produjo entre Rumania, el Vaticano y Estados Unidos. Eligieron cooperar en los términos precisos que incluyen a los Estados Unidos un seguimiento rápido de Rumania en la OTAN.
El Estado rumano pospuso la divulgación por ahora. Hay una gran similitud entre la historia que acabamos de escuchar y la película Prometeo. Específicamente en aspectos muy importantes. 1. Túneles en la película y Busegi coinciden. 2. Esfinge por encima de los túneles en la película y también por encima de los túneles de Busegi coinciden. 3. Casi una coincidencia exacta de la mirada de la esfinge coinciden. 4. Asientos y mesas gigantes en la película y Busegi coinciden. 5. La sala de proyección en la película y en Busegi coinciden. 6. La película habla sobre el ADN y Busegi trata sobre el ADN coinciden. A ellos les gusta esconder cosas a la vista, para revelar verdades en pequeñas etapas. Lo hacen así para que cuando te encuentres con algo real, el público pueda decir que eso lo acaba de ver en una película. Y para agregarle más veracidad al tema, en el año 2009, la televisora local llamada Antena 1 presentó un extenso reportaje sobre estos eventos extraños y secretos que ocurrieron o ocurren en las montañas Busegi. Después de presentar este grandioso documental durante un programa de televisión, recibieron una amenaza de una voz desconocida. Chiar 5 metri. Alo, bună ziua! Vă transmitem un mesaj, fiți foarte atenți. Nu mai vorbiți despre buceci. Cine sunteți? Sunt informații care trebuie să rămână la nivelul unor structuri și nu trebuie făcute publice. Ați intrat într-un joc periculos, sunteți tineri, aveți familii, sunt suficiente subiecte în țara asta pe care să le dezbateți. Domne, cine sunteți? Să nu vă doriți să ne cunoașteți, să dați interviuri la noi. Atât am avut de spus. En resumen, hay 4 túneles principales y más túneles que conducen a lugares subterráneos profundos que usted tal vez nunca habría oído hablar. En estos túneles se encuentran habitaciones enormes, con grandes mesas y sillas de piedra para la gente, mucho más alta que nosotros. Se encontró una sala de proyección que contiene toda nuestra historia y se puede reproducir visualmente. Se encontró una tabla donde se pueden realizar experimentos holográficos con el ADN, mezclar y combinar cualquier cosa que se desee y ver cuáles serían los resultados. Estas habitaciones se crearon hace 50.000 años y cada una está conectada una a la otra, protegidas por una fuente de energía que se activa automáticamente. Las ubicaciones son cerca de la Esfinge en Egipto, en Bagdad, en el monte Kailash, en el Tíbet y en las montañas Busegi de Rumania. Los túneles interiores conducen a un mundo secreto bajo la meseta de Gobi en Mongolia y, sobre todo, a la Antártida. Todo esto se conecta con la Segunda Guerra Mundial, con la expedición alemana al Tíbet, Rumania siendo la vía rápida en la OTAN, la tierra hueca, el ojo encima de la pirámide y más. Pero como siempre todo depende de ti, si creer en esta historia o no. Si te gustó el video dale me gusta, comparte, suscríbete, si quieres ver más vídeos así.